Bueno, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos al ciclo de conferencias, webinar de las ferias 360, de las ferias laborales que se están dando en estos 3 días. El día de hoy vamos a tener como invitado a George Saavedra, quien va a ser el conferencista que va a tocar el tema de la entrevista de trabajo y su importancia. George Saavedra tiene más de 20 años de experiencia en recursos humanos. Ha pasado por empresas nacionales y multinacionales como Unilever, por ejemplo, Jabonería Nacional. Y obviamente toda su experiencia la tiene en sus haberes y es lo que nos va a compartir el día de hoy. Así que, por favor, mientras escuchamos a George, quisiera que todos estemos claros de que tenemos que mantener en silencio nuestros micrófonos, nadie lo active, mejor dicho, sino hasta el final de la conferencia de George, que cualquiera podría hacerle una consulta directamente a él. Entonces, con ustedes, George Saavedra. Participantes a este ciclo de conferencias que está haciendo Ferias 360, y creo que vamos a aportar un poco más de un granito de arena como para todos ustedes en esta pequeña charla. Bueno, pues la charla, como bien lo dijo Juan Carlos, la entrevista de trabajo y su importancia. Vamos a comenzar pues indicando lo primero. ¿Qué es lo que debemos hacer antes de ir a una entrevista? Algunos podrán ver ahí la diapositiva que he puesto, pues, y básicamente, pues aquí hablo yo de los tics que deberían de hacer. Cuando a uno de ustedes lo hayan citado para una entrevista a una empresa X, una vez que ya tengan el nombre de la compañía, es importante que ustedes comiencen a buscar e indagar a través de portales de internet o lo que puedan, la forma que ustedes crean conveniente, revisar de qué se trata la compañía, ¿no? Tienen que también, pues, si le están ofreciendo algún cargo y que de pronto ustedes no lo aplicaron para eso, sin embargo, muchas veces los reclutadores vemos que tienen cierto potencial y le podemos llamar a ustedes para algún cargo adicional. Cuando hablan de algún tema de cargo, de un jefe de importaciones, un asistente de gerencia, asistente de servicio al cliente, un coordinador de importaciones, uno pues ahora con la herramienta que hay en internet puede buscar y tener más o menos esta descripción de cargo, un conocimiento del cargo al que va uno pues a postular. En lo que se refiere al llevar la hoja de vida o a enviarla también, porque te la pedimos, los reclutadores pedimos que nos envíen por correo electrónico la hoja de vida. Esta debe ser una hoja de vida con una breve síntesis. ¿Qué quiero decir con esto? Debe hacer una presentación de ustedes al decir George Saavedra Ruiz, licenciado en Marketing de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, con más de 20 años de experiencia en el área de recursos humanos en tales compañías. Así, una breve síntesis de su presentación arriba en el currículum y luego comienzan a detallar los estudios, que normalmente deben ser de colegio y universidad, no escuela, ya eso no se utiliza, ¿sí? Y luego viene la experiencia de cada uno, donde indicamos ahí que la experiencia que cada uno ha tenido en tal fecha, en qué empresa ha trabajado, debemos destacar los logros que hemos hecho. Nosotros los entrevistadores deseamos conocer qué logros tuvo esa persona o ese candidato en la empresa anterior, en la empresa que trabajó, en la que si en el evento actualmente está trabajando la persona, ahí pues eso se va a preguntar en el momento de la entrevista. Pero si yo he tenido 3 experiencias pasadas con empresas que ya no estoy laborando, ahí debo de poner el cargo, ciertas funciones relevantes del cargo y los logros que hice. Es muy importante. También podemos ahí poner una foto si gustan, pues, pueden poner una foto, pero esta foto tiene que ser una foto reciente y no una foto social.
¿Qué quiero decir con esto? No ser una foto social. Hay fotos a veces que envían, fotos que han recortado de alguna fiesta, o fotos que se han hecho un selfie. Entonces, ese tipo de fotos no es una buena presentación. La presentación debe ser formal. La foto para búsqueda de trabajo debe ser una foto formal, en caso que deseen adherir su foto en el currículum. Como les decía aquí en la presentación, la recomendación es, una de las recomendaciones que digo es tener conocimiento de la empresa. Al iniciar esta charla les indicaba que tienen que buscar de qué se trata la empresa donde ustedes van a ir a la entrevista. Es importante. Esto les va a poder contribuir una mayor impresión para el reclutador, ¿sí? En la siguiente diapositiva es estar a tiempo para la entrevista. Es importante estar a tiempo a la entrevista. Estar a tiempo a la entrevista damos siempre un margen de 10 a 15 minutos antes de la hora que se los ha citado. No deben de llegar en media hora, 1 hora, 45 minutos. No, ni llegar a la hora exacta. Si llegan media hora, 45 minutos o 1 hora antes de lo previsto a la cita, es una forma de una presión que puede llevar el reclutador al decir que la persona no está cumpliendo cierta norma y está presionando a la empresa donde está llegando para que lo entrevisten. Entonces, es bueno llegar 10 a 15 minutos. Es lo normal y saludable. Una recomendación que hago ahí, porque a veces decimos, no, es que llegué antes porque no sabía que como la empresa quedaba en el kilómetro 10,5 de la vía Daule, por la Cervecería Nacional me indicaron, o el Waze, o algún referenciador, me dice, llegué antes. Lo que nosotros decimos es, o te recomiendo, un día antes a la entrevista, vayas a ubicarte a dónde es la empresa, para que el día que te corresponda llegar allá, ya no tienes el tiempo de perderte, porque de pronto te perdiste y llegaste más tarde, o de pronto llegaste muy temprano, ¿sí? O sea, resulta que yo no conozco bien la vía Daule o la vía La Costa, o la misma ciudad, entonces me voy un día antes a chequear a dónde queda esa compañía, de acuerdo a la dirección que me proporcionaron, ¿sí? En el tema de la vestimenta. La vestimenta para ir a asistir a la entrevista debe ser una vestimenta adecuada, según sea el tipo de empresa. Si ustedes le indican que es un banco, o firmas auditoras, o empresas de comunicación, son empresas de servicios. Y esta empresa de servicio necesita que su personal vaya formal, vestido. Esta formalidad tiene que ser, si es hombre, pues debe de ir con saco y corbata, y si es una mujer, pues debe de ir con una ropa, pues, adecuada de oficina, puede ser con un vestido, con un saquito, traje sastre, ¿no? Para que vaya, pues, bastante formal. A veces hay industrias que ahí sí puedes ir tú con una ropa semiformal para empresas industriales o pymes. Esto no significa ir en jean y zapato de caucho, no. Debemos de ir con pantalón de tela de vestir, varones, pantalón de tela de vestir, camisa mangas largas, no corbata, no es necesario la corbata, y zapatos pues adecuados de suela, ¿no? Las mujeres también pueden ir con un vestido, no vestidos, por favor, escotados, tienen que ser vestidos formales para todo tipo de entrevistas. No hay que ir con una vestimenta no adecuada. Recuerden que vamos a pedir trabajo, vamos a estar a una entrevista y no en una parte social. Entonces tenemos que ir con ropa adecuada. Siempre hacemos esta recomendación porque lamentablemente a veces las personas van no adecuado a sus entrevistas, ¿no? La recomendación también adicional que les pido y que les puedo decir a ustedes es que las personas deben de ir arreglados el cabello, o sea, bien peinados, sean hombres y mujeres. Las mujeres deben de ir
maquilladas, ¿sí? No un maquillaje tranquilo, un maquillaje de oficina. Los colores de la ropa que se estilan para una entrevista tienen que ser colores sobrios, tienen que ser colores un poquito oscuros, no colores muy encendidos o brillantes, ¿no? No ropa de color rojo, no ropa de color anaranjado tan fuerte. Tienen que ir colores adecuados a una oficina. Normalmente son colores pasteles. Y para los caballeros, obviamente, colores oscuros, ¿no? Puede ser un saco y una camisa blanca, una camisa celeste, ¿no? Y que vaya adecuado, pues, la corbata también. Sobre el comportamiento agradable. Tenemos que tener un comportamiento agradable cuando vamos a la entrevista de trabajo. Tener una actitud muy positiva y entusiasta. Esto quiere decir estar sonriente, con un gesto muy amable, muy afable hacia el entrevistador. Tenemos que estar muy atentos al escuchar al escuchar todo lo que nos indica el entrevistador y responder con honestidad y con un lenguaje asertivo. Siempre tenemos que responder. Si no entendí la pregunta, uno tiene que indicarle al entrevistador: no entendí la pregunta, por favor, ¿me la puede repetir? Y se la pueden repetir, ¿ya? El lenguaje tiene que ser asertivo, o sea, tiene que ser un lenguaje muy profesional, como lo son cada uno de ustedes, no un lenguaje cotidiano, ¿no? Sino un lenguaje muy de oficina. Eso hace, pues, que sean ustedes personas muy preferidas para entrar a una terna de entrevistas luego. No deberemos mostrar nada de nervios, y debemos sentarnos con posición erguida. No podemos tener una posición caída de los hombros, poner los codos sobre la mesa, no ese tema. Tenemos que estar sentados erguidos y cruzados los brazos, cruzadas las manos, perdón, encima de la mesa, pero no codos ni los hombros caídos, ¿ah? Ni muy alejado del entrevistador, ni muy cerca de él. En cuanto a las preguntas, cuando le están realizando en la entrevista, las preguntas le están realizando a ustedes, tenemos que estar, pues, claramente muy honesto, muy íntegro al responder. Comienzan a preguntarte cómo te sentías en la empresa anterior, cuáles fueron tus logros, a pesar que los has escrito en tu hoja de vida. El entrevistador quiere reforzar eso porque te puede hacer algún tipo de pregunta sobre los logros que has hecho. Entonces, tus logros que has puesto en tu hoja de vida, aparte de la que puedas hablar, tienen que estar basados en lo que tú has realizado, porque te van a hacer preguntas sobre eso. ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Y cuál fue el resultado? Con eso tú vas a poder, cuando tú respondas con todos estos, muy verazmente, vas a tener el entrevistador va a tener mucha confianza en ti y va a pensar que tú no estás mintiendo. Porque pasa que en ciertas entrevistas, cuando he realizado, por experiencia digo, hay personas que han escrito ciertos logros que cuando yo le pregunto cómo fue que lo hizo, en qué tiempo lo realizó y cuál fue su detalle final de este logro, o cuál fue el resultado, no sabe qué responder. Yo puedo atribuir dos cosas: o está nervioso o no, o me ha mentido. Y esto hace que descarten en una entrevista. Porque recuerden que uno hace un primer filtro en la entrevista, el reclutador, la persona de recursos humanos, hace un primer filtro siempre. Si no pasas ese filtro, no vas a poder pasar a la siguiente ronda de entrevistas o procesos o fases del área de selección. Por lo tanto, como yo pongo acá, debes inspirar confianza al momento de responder una pregunta.
porque ya el reclutador ya con su experiencia puede detectar que no le estás indicando la verdad, ¿ya? Y te puedes eliminar del proceso. Cuando es tu oportunidad de preguntar, pregunta todo lo que tú consideres. Demuestra tu interés en la entrevista. Realiza preguntas sobre la empresa, cuál es el objetivo de la compañía, si tiene un plan estratégico, cuál es la estructura de la compañía. Al decir la estructura quiero decir cuántas personas está compuesta la compañía, cuántos departamentos tienen. Si quieren, también puedes preguntar cuál es el nivel de ventas que ustedes tienen resultados de utilidades. Son preguntas muy importantes que deberían de uno hacerla, porque eso es como preguntar de la compañía. Así como preguntan de uno cuando uno está del otro lado, y si eres casado, soltero, tienes hijos, dónde vives, dónde estudiaste, o por qué estudiaste tal cosa, el entrevistado también puede hacer preguntas sobre la compañía. También puede preguntar sobre el cargo. No sé, yo soy el jefe contable y puedo, o sea, estoy postulando para jefe de contabilidad o contador, y yo puedo preguntar, ¿y a quién reporta el cargo de contador? ¿No? También uno tiene que, y sobre este reporte, así te pueden decir, este reporta al gerente administrativo financiero, ok, y sobre el gerente administrativo financiero, ¿quién está? El CEO, te pueden decir, o de pronto pueden decirte los accionistas, depende de la estructura de la compañía, ¿sí? Pregunta si tienen de pronto, ahora está el tema del salario emocional, puedes preguntar, ¿ustedes han aplicado salario emocional? Te pueden decir sí o no, y si te contestan sí, lo hacemos. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacemos de esta forma, hemos implementado esto, este tipo de eventos que va conectado con salario emocional, y un poco de eso, ¿no? Siempre preguntas muy generales de compañía, ¿no? Puedes preguntar, ¿y quién es el dueño de la compañía? ¿O a qué grupo pertenece? Tenemos una séptima diapositiva que es importante. Dice, agradece la oportunidad. Es muy bueno. Uno se evalúa automáticamente. Esto es como cuando yo digo el ejemplo, cuando tú le entregas el examen a tu profesor y tú ya sabes que vas a sacar buena nota o mala nota. Entonces en la entrevista tú te das cuenta si ha salido bien o no, dependiendo de cómo han sido tus respuestas y tu comportamiento. En todo caso, igual, siempre agradece, ¿no? Agradece al entrevistado, porque puede ser que fuiste muy bueno también en la entrevista, pero lamentablemente no fuiste escogido para la terna, ya que siempre se rankea a los postulantes. El ranking se hace porque los reclutadores calificamos al personal bajo los perfiles que nos han pedido para ese puesto. Entonces, hacemos un ranking de quiénes son las personas que deberían de pasar a la segunda fase. A veces puede ser que no, por esta ocasión no pasaste esta fase, pero probablemente ya el entrevistador te tenga para futuros procesos que se puedan crear en la compañía, ¿no? Aquí tenemos algunos consejos que podemos darles acá. Este es un tema de saludar al entrevistador, ¿no? Buenos días, señor Saavedra, con un apretón de manos y sonriendo y mirándole a los ojos. Siempre hay que dar la mano, viendo a los ojos a las personas y sonriendo. No puede estar con los ojos hacia el piso, muy serio y no dando la mano. Eso no es una cordialidad. Uno tiene que ser cordial cuando llega, porque desde ahí te están calificando. Recuerden eso. Desde ahí comienza la calificación del postulante. El tema de que les decía, sentarse derecho y no al borde de la silla. Hay personas que se sientan muy al borde de la silla y
El entrevistador sabe cómo ubicar a las personas para una entrevista, para ver su lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es la forma de cómo me siento, la forma cómo gesticulo mis manos, la forma de cómo estoy mirando solamente abajo al escritorio y no lo miro a él, ¿sí? Ese tipo de cosas. No hay que tutear si no te lo indican. O tú le preguntas, disculpa, ¿te puedo tutear? Y el entrevistador te puede decir sí o no. Estar atento y simpático. No preocuparse del celular. El celular guárdenlo. Si son las mujeres, guarden en la cartera. Si es un hombre, guárdenlo en el bolsillo del pantalón. Pónganlo, por favor, en silencio o apáguenlo, pero no tengan prendido el celular ni estén atentos al celular cuando estén en la entrevista. Ahí vuelvo a decir, hay que evitar ponerse nervioso. Los gestos que lo indiquen son como morderte las uñas, golpear con la pluma en la mesa o moverte mucho del asiento, ¿no? Eso es parte de, como de nervios. Y uno va calificando todo esto. Mirar al entrevistador a los ojos, pero sin intimidar. Esto significa que tiene que ser una mirada cálida, no una mirada desafiante, ¿no? Deja que el entrevistador tome la iniciativa. Él te va a indicar, buenos días, fulanito, por favor toma asiento, gracias por venir, y él comienza a hablar. Luego él te da la posta para que tú hables con él. Sea esto, pues, una entrevista, sea más que todo una conversación que puedan sostener los dos. No hay que hablar demasiado ni demasiado poco. Te preguntan ¿qué empresa vienes? Sí, de la empresa X, y esta empresa se dedica a esto, a esto, a esto. Hasta ahí. No vas a hablar mucho ni poco, ¿no? Cuida tu lenguaje, es importante. Recuerda que no estamos en la parte social, que podamos tener otro tipo de lenguaje en la parte social. Esto es una empresa y en la empresa se maneja en entrevistas el lenguaje profesional. También no te aproximes mucho al entrevistador. Hay gente que se aboca mucho a la mesa sin querer. Eso es por nervios que puede tener la persona o su postura es así. Entonces, eso ahí es como, no, es un lenguaje también negativo que habla de la persona. No pongas los codos encima de la mesa, eso les indiqué también. No cruces los brazos, puede parecer que está a la defensiva. Hay personas que cruzan los brazos, se los ponen y se los arriman acá en el pecho. Eso es como que están bloqueando la comunicación. En términos de comunicación, eso es un bloqueo. No quiero saber o no quiero entender lo que tú me estás diciendo. Eso es lenguaje no verbal. Si te ofrecen una bebida, pues puedes aceptar, ¿no? Bueno, ya son 6:30 van a ser, y yo quisiera pues que algunos de ustedes, si tienen preguntas, tenemos media hora para preguntas, de acuerdo a lo que me han pedido. Entonces, he tenido que hacer una charla. En este momento, las personas que quieran hacer preguntas pueden activar su micrófono. Ese micrófono, por si acaso, está del lado inferior izquierdo de la pantalla donde estamos viendo la conferencia de George. Y en ese momento, pues, pueden empezar a hacer la pregunta. La otra forma de hacer preguntas, si no lo quieren hacer por medios del micrófono, también lo pueden hacer en el botón de chat y yo se los puedo leer por ustedes.
George, hasta mientras que ¿Ya? alguna persona quiera hacer alguna consulta, me gustaría que quizás indagues un poco más en esto que comentaste sobre el lenguaje no verbal, ¿no? Sobre todo el corporal, ¿no? Ese que de alguna manera devela qué es lo que está sucediendo por dentro, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso, que ya otra persona alzó la mano, se llama José Vera, que inmediatamente él hace la pregunta. Ya. Listo. El lenguaje no verbal es la forma como yo expreso mediante mi cara o brazos o cuerpo alguna respuesta, ¿no? Se me ocurre ahorita poner la mano, ¿no? Tener el puño así. No sé si me pueden ver algunos. Por decirte, poner en la mesa con el codo y el puño. Esto quiere decir como que estoy presionándote, cuidado, me vas a preguntar algo que me vaya a molestar. Esto, estoy cerrando el puño, ¿sí? Ese es un lenguaje no verbal de algún tema de que no quiero que me pregunten algo, ¿no? Otro lenguaje no verbal puede ser que me estoy rascando la cara, me muevo, me toco la boca, alrededor de la boca, eso estoy diciendo estoy nervioso o estoy apurado. Ya quiero que se termine esta entrevista porque me siento nervioso y quiero ya salir de esto. Y no mirar a la persona y ver de lado, ver hacia arriba, hacia abajo o en los laterales y no ver a la persona, es como que tú estuvieras escondiendo algo, como que tú no eres de confiar, como que estás engañando en lo que estás hablando o eres muy tímido. Y en las empresas las personas tímidas no pueden ser, ya, pero si es una persona profesional que ya se graduó de la universidad o puede ser un bachiller también, tenemos que mirar a la cara a las personas. Cuando nos comunicamos, el lenguaje de comunicación corporal es comunicándonos, viéndonos a los ojos y luego hablamos, ¿no? No puede ser que yo hable viendo hacia las estrellas, ¿ya? No, tengo que hablar viendo de frente. Porque, vuelvo a repetir, si tú me hablas y con la mirada hacia abajo o hacia arriba o en los laterales, el reclutador puede pensar que tú estás mintiendo. Que tú le estás mintiendo, que algo estás ocultando, o que no eres la persona de confiar, o eres muy tímido. Excelente. Sí, muchas gracias. Ahora, creo que José Vera quería hacer una consulta. Ok, José. Te escuchamos, José. Buenas tardes. Quisiera saber, no tanto que quisiera saber, yo hace pocos días tuve una entrevista, fue algo corta, solo alrededor de 5 minutos, 5 a 7, 8 minutos. Quisiera saber más o menos, tuve una entrevista para un ascenso más o menos, un cambio de departamento sobre algo contable. Yo más quisiera saber cómo se puede hacer como para preguntar más o menos el sueldo. Listo. Ok. Bueno, el área de recursos humanos, las empresas tienen un área de recursos humanos que tiene también un subsistema que se llama compensación. Compensación o personas que lo conocen solo como nóminas. Cuando uno en el área de recursos humanos va a ascender a alguien porque lo calificaron, hubo una vacante, por algún motivo crearon la plaza, siempre va esta descripción de funciones nuevas con un incremento salarial. ¿Cómo tú me imagino tu pregunta es cómo le puedo abordar ese tema a la persona de recursos humanos o al nuevo jefe o al jefe del área contable, ¿no? A eso va tu pregunta, ¿no? Hola. Me está escuchando, José. Le pongo el micrófono.
Tú tienes que conversar con tu jefe o con la persona que te habló de 5 a 7 minutos, y puedes hablar otro día con ella y le indicas que como ahora tienes una nueva responsabilidad, tú quisieras saber cuál va a ser tu nuevo paquete salarial. ¿Ya? Hay que preguntar, hay que ser muy honesto y transparente, hay que decirlo, porque luego vienen, se crean nerdos en la oficina, temas que no debería de haberlo. Lamentablemente, no sé cómo lo manejaron en tu empresa, dices que solamente en 5 o 7 minutos dijeron que eres la persona ascendida, pero no te hablaron del incremento salarial. Yo pienso que debes de conversar con la misma persona y decirle que como vas a tener nuevas responsabilidades, va a ser tu nuevo paquete salarial. Que tú entenderías que hay un movimiento de tu sueldo. Ok, entonces, entendido. Muchísimas gracias. Muy buena conferencia. Muchas gracias, José. Excelente, Saludos. George. Tenemos algunas preguntas por medio del chat. George, son algunas, entonces tratemos de ser súper concretos y concisos a cada una para que podamos abordar las que más podamos, ¿no? Azucena Sánchez pregunta que quisiera saber cuánto es el tiempo aproximado de una entrevista. El tiempo aproximado de una entrevista es media hora. De media hora a 45 minutos, no más de eso. ¿Significa algo que se demore más o se demore mucho menos de eso? Sí. Si yo acabo una entrevista en 10 minutos a una persona que no conozco, es porque el reclutador, en este caso yo, vi que la persona no es la adecuada de acuerdo a lo que me indicó en el documento. Esto quiere decir en la hoja de vida. Si me paso los 30, 45 minutos, y a veces puede llegar a una hora, estoy interesado en la persona y estoy indagando, investigando mucho más de lo que ha hecho en las empresas anteriores o en la actual. Excelente. Sigamos con la siguiente pregunta de Luis Triviño. Dice que cuando le soliciten dar un valor de salario, uno hay que indicar un mínimo o un máximo o un promedio. ¿Cuál es tu sugerencia? Cuando dicen cuánto quieren ganar, cuánto estás dispuesto a ganar. Bueno, tiene que ser un promedio, pero uno tiene que tener una noción de cuánto más o menos está pagando el mercado salarial. De pronto te digo, no sé, si tú eres un asistente contable, supongo, por decirlo, a lo mejor tienes compañeros o amigos en otras empresas que son asistentes contables y más o menos ellos te pueden decir cuánto promedio están ganando. Y ya con eso tú tienes una noción de cuánto podías tú aspirar en esta nueva posición en la entrevista. Excelente. Ahora sigamos con Patricia Cujilema. Dice, gracias por la conferencia. Mi pregunta es, ¿qué decir en la entrevista cuando preguntan por la experiencia si no lo tienen? Bueno. Sobre todo para los que son más jóvenes, que están saliendo de universidad y quieren aprovechar a entrar en un puesto y no tienen la experiencia laboral, pues no, y solamente tienen posiblemente títulos, ¿no? Bueno, el reclutador no puede hacerte una pregunta de experiencia, Patricia, porque va a ver en la hoja de vida que no tienes experiencia, ¿ya? A no ser que tengas algún tipo de pasantías o prácticas que puedas haber hecho de la universidad, y sobre eso pueden hablar. Pero experiencia es imposible que te pregunte, que te haga esa pregunta. De acuerdo. Ahora sigamos con Karen Carrillo. Dice que le gustaría saber lo que se debe contestar cuando en la entrevista le preguntan cuánto dinero gustaría ganar. Pues ya lo contestaste en todo caso. Sigamos con la siguiente. Giovanni Bayona. Si en la entrevista el entrevistador empieza a tener un lenguaje despectivo, ¿qué se debe hacer? Cabe recalcar que no es despectivo con el entrevistado, sino contando experiencias de candidatos pasados o ex empleados. O sea, puede llegar a ser alguien que a la final esté contando cosas de otras personas que negativas, ¿no? Y eso quizás hace que el ambiente se vuelva hasta negativo, ¿no? ¿Qué hacer ante eso, no? Para entender,
el entrevistador le indica al entrevistado cosas negativas, despectivas. Sí, de otras personas, un ejemplo quizás de malas experiencias de otras trabajadores en el puesto que se está queriendo dar, ¿no? Bueno, no, eso no se suele hacer en una entrevista realmente, porque el reclutador no puede hablar de su compañía o de las personas que ha tenido a una persona que recién está conociendo para entrevistarla, porque le está dando una mala imagen. En este caso, yo evaluaría si continúa en el proceso o no, yo como aspirante, porque si me está hablando de temas que hay conflictos ahí internos, de ex trabajadores o trabajadores actuales, yo me estoy imaginando que la compañía tiene problemas de conflictos. Pienso yo que yo como entrevistador no debería hacer eso. Y como entrevistado, seguiría la entrevista, pero no continuaría en el proceso. Muy bien, George. Diana pregunta, cuando el entrevistador hace preguntas personales que incomodan, como por ejemplo, ¿cuándo piensas casarte? ¿Cuántos hijos vas a tener? ¿Cómo debemos responder? ¿No? De hecho, ¿no nos podemos rehusar a responder? No, bueno, nosotros los reclutadores podemos hacer preguntas. Lo que pasa es que no tiene que ser incomodar al aspirante, porque es importante saber si esta persona tiene proyecto de casarse, que es lo normal, ¿no? O a veces también es normal no casarse en estos tiempos, ¿sí? Pero es una forma de saber por qué. Porque nuestros clientes internos, o sea, los jefes de áreas de los departamentos, tienen ciertos perfiles que a ellos les gustaría tener en su equipo de trabajo. De pronto, personas casadas, no casadas, qué sé yo, ¿no? Pero no es por nada malo. Y no sé, pero yo no preguntaría cuántos hijos vas a tener, porque eso ya, casarse sí, pero cuántos hijos no. O sea, eso ya es una parte muy... Entonces, lo que ella podría hacer, Karen, creo que me dijiste, ¿no? Se llama, no, Lady. Lady. Y el tema de los niños, tú le puedes responder, no lo sé, no hemos planificado, no he planificado. ¿Ya? De acuerdo. Ahora vamos con la pregunta de Sofía. Dice, al momento de realizar una entrevista, ¿qué aspectos son importantes a considerar para que sea adecuada la entrevista? ¿No? En mi caso, dice, no tengo mucha experiencia laboral, ya que soy estudiante. Entonces, básicamente sería para los estudiantes que no tienen experiencia y que obviamente entran por primera vez a su entrevista de trabajo, ¿cuáles son sus argumentos o qué es lo que más deben de resaltar de ellos para que puedan tener, obviamente, una excelente experiencia el entrevistador? Bueno, debe de resaltar su fortaleza, sus habilidades. En este caso, como no tiene experiencia, ¿cuáles son sus fortalezas? ¿Sabes? A mí me gusta investigar, soy muy analítico, yo hago esto, yo en la universidad hacía esto de acá, lo llevaba de esta forma, yo me veo en una compañía, en un cargo de este tipo de responsabilidades, porque yo tengo esta habilidad para los números, para investigar, dependiendo, ¿no?, de la persona, ¿no? Yo estoy echando los ejemplos ahí, porque no te vamos a pedir experiencia, pero sí, y yo, como el reclutador te puede preguntar, ¿y cómo tú te sentirías en un cargo X? Entonces ahí uno tiene que explayarse. Mira, si me gusta estos tipos, no sé, servicio al cliente, me gusta tener contacto con los clientes, me gusta resolver problemas, ¿ya? Eso de ahí. Haciendo una síntesis también en su hoja de vida es muy importante. ¿Cuál es su objetivo profesional? Aquí también podría quizás entrar, George, algún tipo de galardón, algún tipo de proyecto que lo haya hecho muy bien, que haya tenido muchas felicitaciones de parte de sus profesores, algún proyecto en grupo. Eso podría también entrar dentro de las cosas que podría resaltar de uno los estudiantes. Claro, eso fue ahí que indiqué cuando me dijeron algo de que si no tiene experiencia, ¿por qué le piden experiencia, no? Ahí siempre tienen los estudiantes de universidades, yo he visto en las hojas de vida que ponen,
sus pasantías o sus prácticas también, donde lideran proyectos ellos, y eso de ahí es muy importante. Yo lideré el proyecto de, no sé, inventar el agua y que se haga vapor, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Excelente. Ahora tenemos levantada la mano de Isora Villacreces. En este momento voy a activar tu micrófono. Puedes hacer una pregunta, Isora. Hola, Isora. Bueno, aparentemente se ha movido de su puesto. Lady Robles también él ha levantado la mano. Puedes hacer tu pregunta, Lady. Bueno, si hay alguna otra pregunta, quizás por medio también del chat, dice Diana Santa Fe, buenas noches. ¿Qué podría responder cuando me preguntan si sé manejar algún programa en específico? Obviamente hay empresas que te piden si es que ya sabes manejar SAP, si es que sabes manejar algún programa contable específicamente. Y obviamente no todo el mundo ha venido a una empresa que ha manejado el mismo software. ¿Qué recomiendas ahí, George? Bueno, Diana, deberías poner en tu hoja de vida, dentro de tus habilidades, qué programas has manejado. Se llama SAP, se llama, hay varios programas, ojo. Si es de contabilidad, ¿qué programas contables nomás has manejado? Es importante, una persona cuando ha manejado ciertos tipos de programas, no es necesario que sea el mismo, pero sí es importante que haya trabajado en ciertos programas, porque ya los programas de una u otra forma se conectan. Tiene una ventaja otro programa más del que yo actualmente conozco, pero ya es como decir, y ya sabes manejar computadora, ¿ya? Si vienes con un conocimiento de un programa en especial, dime tú, ya sea tú de nómina, contable, de ventas, es un plus más para el candidato. Debes de escribirlo, porque si tú dices, estoy participando como asistente contable tributario, ya, tú sabes que normalmente hay cierto tipo en contabilidad, hoy por hoy todo el mundo tiene un programa contable, entonces tú debes de poner en tu hoja de vida que tienes conocimientos o habilidades en tal programa, ¿no? Cuando te pregunte el entrevistador, vas a ponerte explayar en el programa que has indicado. A veces ya no te lo preguntan porque tú ya lo has puesto ahí. Claro. Ok, George. Víctor Barcia nos pregunta cómo se podría manejar o qué actitud se debe tomar, ¿no? En una entrevista cuando la persona encargada de hacerla nos hace esperar 30 minutos, una hora y media, hasta que a la hora de la cita pactada, ¿no? O sea, básicamente el mismo entrevistador se demoró demasiado, ¿no? Cuéntanos al respecto. Bueno, ahí puede pasar dos cosas. O se alargó el tiempo con la persona que estuvo entrevistándose. Acuérdense que les indiqué que hay personas que a veces uno se va media hora, 45 minutos, una hora, pero uno normalmente tiene agendado todo y tiene el tiempo, lo deja definido como para un tiempo de espera para las personas. ¿Qué significa esto? Y si yo estoy citando a alguien a las 10 de la mañana, a la otra persona la cito a las 11:15. Hay que ver si el día que la persona fue a la entrevista y no la atendieron, sino después de 30 minutos, puede haber pasado internamente algo en la compañía, a la cual lo llamaron a una reunión urgente. Quiero pensar que es así, ¿no? Que es urgente la reunión y entonces tuvo que hacer esperar a los aspirantes o candidatos. Sin embargo, yo tendría que haberle indicado al asistente del área, que sea alguien, que por favor
y los señores me esperen que surgió un inconveniente y que por favor va a haber un retraso en las entrevistas. Es inmanejable en todo caso de parte del aspirante que se vaya a ir porque no lo atendieron sino después de 30 o 40 minutos. Lamentablemente vas a tener que esperar. Y sí creo que, y me imagino que el reclutador te tendrá que indicar cuál fue el motivo de por qué te hizo esperar y pedirte las disculpas del caso. Si lo hace, significa que si él hace una disculpa y te explica de manera general por qué fue que no te atendió al tiempo, significa que hay una cultura de respeto en la compañía. Porque primero que te dijeron que lo esperes porque surgió algún imprevisto que puede pasar. Y segundo, que él te pide la disculpa del caso cuando ya te atiende. Eso tú también puedes calificar que la compañía, pues, existe un respeto para todas las personas y te va a dar un buen sabor de que donde estás aplicando respetan a las personas. Vuelvo a repetir, no porque pasó un inconveniente o un imprevisto, quiere decir que son así toda la empresa, ¿no? De acuerdo. Excelente, George. Tenemos una pregunta de Isora. Un momentito, Soraya. ¿me fue? Ok, es una pregunta ahora del otro lado del charco, o sea, básicamente de tu propio gremio. Listo. Dice lo siguiente, dice que tuvo un problema alguna vez que se contrató a una persona que luego lamentablemente no fue lo que vio en la entrevista. Dice que, ¿cuál sería un tip o a qué tips podrías tú sugerir a la gente que trabaja como recursos humanos, quizás nueva, para poder saber que la persona es sincera? Porque aparentemente a ella le ha sucedido que al momento de entrevistarla, la persona ha tenido una muy buena actitud, muy buena personalidad, pero ya al momento de ya estar dentro del trabajo ha demostrado todo lo contrario. Bueno, eso puede pasar, Isora. Nosotros en el área de recursos humanos no somos los técnicos especiales en contabilidad, en tributación, en ventas, en finanzas, en sistemas. Nosotros somos para ver actitudes, validar actitudes y hacer las referencias del caso y hacer las entrevistas también. Pero la parte técnica, ahora sí, viene la parte técnica de conocimientos. Nosotros no somos como dije, los peritos en la parte contable. Vamos a echar un ejemplo contable. Para eso está el contador, que cuando entrevista uno pasa una terna. La terna significa que van 3 candidatos con más del 90% del perfil deseado, ¿no? Entonces, esta terna la pasamos al jefe inmediato porque él es el que va a entrevistarlos, y ya la parte más técnica, ¿sí? Y ahí él va a saber si tiene el conocimiento o no del área. ¿Ya? Con esto, la persona le elige, ya le elige y comunica a recursos humanos que X persona fue la elegida o el candidato ganador. En el recursos humanos tenemos también que ya una vez que ingresó la persona, después de haber hecho inducciones de compañía, dándole la bienvenida y explicándole todos los reglamentos internos que puedan haber en la empresa, hacemos una evaluación. Hay una evaluación que se hace cada 30 días antes de cumplir los 90. Esta evaluación de adaptación y de crecimiento de desempeño la hace el jefe inmediato. Y este jefe le pasa a recursos humanos, ya la evaluación, cómo va la persona evolucionando dentro de los primeros 30 días, después a los 60 días y después al día 80. Porque no podemos llegar al 90 porque si no ya se convierte en un contrato indefinido. Entonces, si la persona que se contrató, que fue elegida por el jefe del área, ya fue evaluada a los 30 días y no fue muy bien evaluada, entonces de una vez uno se pone de acuerdo, recursos humanos, con el jefe del área para ver si damos por terminado el contrato antes de que pase los 90 días. ¿Sí? Ahora, en recursos humanos tratamos siempre de calificar a cada aspirante
o candidato para poder pasar así la terna, ¿sí? Puede pasar y pasa que luego de los 90 días, antes de los 90 días la persona era excelente, con buena actitud, muy buen rendimiento, pero pasó los 90 días y el día 91 tiene otro comportamiento. Puede pasar. Y ahí sí hay que tomar ciertos tipos de correcciones de acuerdo a las políticas de la compañía. De acuerdo. Tenemos 3 últimas preguntas más que vamos a responder. Seamos igual sintéticos porque ya mismo se genera la hora, ¿no? Yeah. Lady Robles pregunta también un tema muy interesante. Dice, ¿qué hacer cuando el jefe tiene un hijo que asumo lo contratan dentro de la empresa y resulta que recién es graduado de la universidad, ¿no? Y sin experiencia. Y uno, o sea, en este caso Lady, es el jefe. Y no le responde, no hace las actividades que se le solicita que haga. Bueno, esa es una... bien, básicamente esa es la pregunta. Cuéntanos ahí, George. ¿Cuál es tu sugerencia? Bueno, para comenzar hay que ver cómo tienen la política de la compañía, las reglas, ¿no? Si hay nepotismo, si existe nepotismo ahí o no hay problema de nepotismo. Segundo, como decía yo, la evaluación y que le hacen a la persona, la actitud. Si es el hijo del jefe que está trabajando con el jefe, se forma de por sí un conflicto de interés. Pienso yo que la compañía no debería hacer eso. No debería tener, si quieren tener nepotismo, pues el hijo debería trabajar en otra área y no con el mismo papá, por decirlo así, o padre, porque no, esto no es la casa, pues es de uno. Y obviamente va a armarse un conflicto de interés. No debería existir eso, no debería haber como política de compañía, no debería haber nepotismo, y si lo hay, no debería haber la parte de que el hijo, el hermano, el primo o el cuñado sean subordinados de un mismo jefe. ¿Qué hacer si tú tienes un área de recursos humanos donde puedes hablar con la persona de recursos humanos, le comunicas lo que está pasando? Perfecto. Tenemos la pregunta de Jorge Irigoyen. Es interesante porque esta es la típica pregunta que nos hacen todos los entrevistadores de recursos humanos. Dice, bueno, y quiere saber cómo responderle de la mejor manera, ¿no? ¿Qué ven ustedes, qué analizan de esta pregunta? Y la pregunta es, ¿cómo te ves en 5 años? Sí, esa es una pregunta que ya, bueno, ya no la hacemos. Muchos años ya dejamos de hacerla porque es muy trillada para comenzar. Y básicamente se ve es proyección. Proyección, cómo tú te ves a manera personal o profesional. ¿Es proyección de vida o profesionalmente? Ah, no, sabes que yo a 5 años me sigo viendo como asistente. Entonces yo digo, esta persona no quiere tener crecimiento. Y hay muchas empresas que quieren que las personas se desarrollen y crezcan. Crece el trabajador o el colaborador y crece la compañía, ¿no? Y en la parte personal, pues cuando le hablan también a ver si se casa, si tiene hijos, no tiene hijos, eso. Realmente ya esa pregunta ya hoy por hoy está descartada. Es muy ya todo el mundo tiene la respuesta. De acuerdo. Sí. Bueno, otra pregunta interesante, dice, en el momento de la entrevista, si la persona entrevistada, ya esto desde la óptica de una persona que trabaja en recursos humanos, si la persona entrevistada se pone muy nerviosa, pero en papeles aparentemente es la más capacitada para el puesto de trabajo, ¿qué debe de primar ahí, no? Quedarse con la visión de que es nervioso y entonces no sirve para el puesto, o quizás darle otra oportunidad por el mismo hecho de que ve que en papeles posiblemente es lo que se ajusta exactamente a lo que se está buscando. Lo que pasa que el temperamento, el temple es muy importante. Adicional a los conocimientos y experiencia, el temple, porque imagínate cómo voy a tener yo una persona adentro liderando un equipo de trabajo si se pone nervioso. ¿Ya? Entonces, y todo se adapta a la cultura. Nosotros en recursos humanos, nuestros clientes internos son los líderes o jefes departamentales. Jefe contable, jefe financiero, jefe de sistema, jefe de ventas, jefe de servicio al cliente,
Y nosotros, a pesar que tengamos una muy buena carpeta, y en la entrevista vemos que es nerviosa, y tenemos un jefe que no le gusta gente nerviosa, o que el jefe tiene un tema de mucha presión a veces, de trabajo, y se va a poner nerviosa esta persona, no va a rendir. Entonces va a bloquear. Los nervios te bloquean cerebralmente, y luego no vas a poder desempeñarte bien. Es muy importante que esa inteligencia emocional, esas emociones, nosotros, todos los seres humanos, tenemos que saberla controlar. Una persona nerviosa, lamentablemente, no camina en una compañía, en una empresa. Perfecto. Bueno, listo. Creo que hemos terminado la conferencia el día de hoy. Te agradecemos, George, por toda la cátedra que nos has dado el día de hoy y las sugerencias para poder hacer una excelente entrevista de trabajo, ¿no? George Saavedra es socio director de la empresa de la corporación Sosa Corp. Tiene más de 20 años de experiencia y obviamente sus sugerencias son muy atinadas para que podamos dar la mejor impresión en las entrevistas de trabajo. Los invitamos de una vez para el día de mañana. Tenemos un ciclo de conferencias que comienza desde las 9 de la mañana. Va a haber un peruano, director de una empresa llamada IBC en Perú, que va a hablar sobre la transformación de recursos humanos. El día de mañana también a las 10 de la mañana habrá otra charla de un especialista en marketing digital de la empresa Nestlé. Va a hablar sobre el mix de medios digitales. En la tarde, a las 5 de la tarde, va a hablar Mónica Suárez, gerente de talento humano del Grupo Papelesa, y ella va a hablar sobre el modelo de gestión estratégica del talento humano. Entonces, están invitados todos a seguir pues, en este ciclo de conferencias orientadas tanto para la gente de recursos humanos, así como también para las personas que quieren aprender más sobre estos temas. Muchísimas gracias y también traten pues, de ingresar a la página de la plataforma de la feria virtual donde están expuestos todos los puestos laborales para que puedan tanto ustedes o sus familiares o amigos aplicar a las vacantes de estas 22 grandes empresas del Ecuador. Esto por medio de la página www.feriaslaborales.com. Muchísimas gracias. Gracias, George, por toda esta experiencia grata. Gracias a ti, gracias y a todos los que participaron. Muchísimas gracias. Ya las órdenes. Buenas noches con todos. Pasen bien.